el modelo matemático. Ese modelo matemático, pues, lo voy a tomar a partir del modelo matemático que se describe, pues, para estos sistemas que está fundamentado en algunos balances de energía. Y entonces el modelo dice que la transferencia de calor puede ser vista como el laplaciano de la temperatura más un aporte de calor externo dividido en una constante que es la conductividad, ¿cierto? La conductividad del material, ¿cuál es la conductividad térmica del material? Y eso igualado pues a la parte temporal, ¿no? Que será 1 sobre alfa y la derivada, bueno, aquí sería la derivada parcial de la temperatura con respecto al tiempo, ¿sí? Eso cuando sabemos que ese alfa o esa constante alfa, pues depende de otras constantes, es decir, alfa viene a ser, puede ser acá, alfa vendría a ser rho por Cp, ¿cierto? K sobre rho por Cp, ¿sí? Cuando lo reemplazo, entonces me va a quedar rho por Cp arriba, así es, ¿sí? Y entonces este modelo matemático es el modelo matemático para la transferencia de calor, ¿sí? En cualquier sistema que presente transferencia, bueno, sistema de transferencia de calor por conducción, ¿no? Es un caso específico. Sí, conducción. Ya habíamos visto, por ejemplo, el de convección, lo habíamos visto en los modelos unidimensionales, ¿no? Acá la transferencia de calor por conducción que viene a partir de los modelos de difusión de calor, ¿cierto? Descritos pues por la ley de Fourier. Y bueno, en eso no voy a entrar en detalle, ¿no? Pero este modelo general yo lo puedo volver particular para este sistema, ese sistema que estoy tratando de modelar, ¿no? Entonces, para ese sistema, esta es la ecuación general, ¿no? Entonces aquí está la ecuación general. ¿Cómo hago esta ecuación general una ecuación particular o un modelo matemático particular? Pues diciendo, mire, hay variación con respecto a la posición de la temperatura, sí lo hay, ¿no? Entonces sí va a haber un laplaciano de T, ¿cierto? Un laplaciano de T. Hay aporte o generación de calor, que sería ese Q, ¿cierto? Esto vendría a ser, a ver, ¿será que lo escribimos? Sí, esto sería la generación de calor, ¿no? Generación. Y este es la conductividad térmica, ¿no? Del material. Conductividad térmica del material. Y acá, pues, ρ, pues, viene a ser la densidad, ¿cierto? La densidad. Y el Cp, pues, la capacidad calorífica, ¿no? A presión constante. ¿Sí? Ahí para que no se les olviden los datos. Entonces, el laplaciano es la variación de la temperatura con respecto a la posición, pues sí hay variación con respecto a la posición. Generación de calor no, entonces este término sería 0. Y estamos asumiendo que es un estado estacionario, por consiguiente este término también se iría, ¿no? Ese término también se iría. Más lo podemos escribir todo y escribimos el por qué cada uno de los términos se eliminan para que
para que tengan presente eso. Entonces, la variación de tiempo, de temperatura más la generación de calor dividido en la conductividad térmica es igual a 1 sobre alfa de la variación de temperatura con respecto al tiempo. Y entonces, por ejemplo, a mí me gusta poner este 1, 2 y 3. Y entonces aquí este sí existe, ¿cierto? Por 1, pero este de acá sería 0 por 3, ¿no? Que sería la generación de calor. Debido a 3, generación de calor es 0. Estoy contemplando un modelo en el que la generación de calor es nula. Y además, esta variación con respecto al tiempo también no existe porque voy a contemplar un modelo en que la transferencia de calor es estacionario. Entonces esto también es 0 debido a 2, ¿no? Y así nos quedamos con un modelo matemático que dice que el laplaciano de t es igual a 0, ¿sí? Y esto es un modelo, el modelo matemático que describe el perfil térmico de una placa, ¿cierto? O de un sistema que tiene transferencia de calor estacionaria y generación de calor nula. ¿Sí estamos? ¿Hasta ahí? ¿Bien? Ahora, debido pues a 1, entonces ese laplaciano de la temperatura pues no va a ser que otra cosa que la segunda derivada de la temperatura con respecto a la posición X más la segunda derivada de la temperatura con respecto a la posición Y. Y eso igualado a 0. ¿Sí? Y aquí tendríamos el modelo matemático. ¿Sí? Ese sería nuestro modelo matemático. Un modelo matemático que parte de un modelo general, ¿cierto? Que es el modelo de transferencia de calor por conducción o el modelo de difusión de calor, también se llama. Que comprende pues la variación de temperatura con respecto a las posiciones más la generación de calor y eso igualado pues a la variación de temperatura con respecto al tiempo y esto no es más que un balance de energía, ¿no? Lo que entra menos lo que sale, lo que entra menos lo que sale acá, más lo que se genera igual a lo que se acumula, ¿no? Igual a lo que se acumula. Es un balance de energía. Hasta ahí. ¿Hasta ahí cómo vamos? Bien, profe. Bien. Bien, profe, bien. Listo. Entonces voy a pasar este modelo matemático para acá, para tenerlo aquí. Entonces el modelo matemático. Ya luego, si nos queda tiempo, hacemos un modelo, por ejemplo, que involucre generación de calor, ¿no? La ecuación llegaría hasta acá, si hay una generación de calor. Lo que ocurre, por ejemplo, en los alambres, ¿no? Cuando conduce corriente, la corriente induce calor por el efecto Joule, ¿no? Por el efecto Joule. Y ya no pudiésemos llegar a, bueno, si contempláramos dos dimensiones acá, ¿cierto? X y Y, y también un modelo transitorio que dependa del tiempo, pues sería un modelo tridimensional. No vamos a llegar allá, pero pues sí pudiésemos plantear un modelo unidimensional acá, una dimensión espacial y una temporal, ¿no? Por ejemplo, un alambre, contemplarlo como una sola dimensión, ¿no? X, por ejemplo. Y cómo varía esa temperatura respecto al tiempo. Pudiese ser. Bueno, entonces voy a escribir el modelo acá, que será la variación de temperatura con respecto a X
más la variación de temperatura con respecto a Y igual a 0. Y entonces voy a borrar acá y hacemos ahora el modelo analítico, ¿no? O el modelo, ahora sí, numérico. Entonces voy a borrar esto. ¿Sí? ¿Ya puedo borrar? Ok. Entonces ahora tendríamos que plantear, como segundo paso, tendríamos que plantear nuestro modelo numérico. Nuestro modelo numérico. ¿Cómo planteamos nuestro modelo numérico? Pues primero sacamos la función base, que ya sabemos cómo sacarla, ¿no? No sé, tal vez podamos repetir el procedimiento. Lo hicimos ayer. Si analizamos este modelo, ¿qué modelo es? El de Laplace, que está ¿Qué igual a modelo es 0. ese? El de Laplace. Ajá, exactamente, ¿no? Este es el modelo de Laplace, muy bien. Este sería el modelo de Laplace. A ver qué está pasando. Bien, entonces, ¿cómo planteo mi modelo de Laplace? Pues va a ser otra vez lo mismo, ¿no? El f de x de y más 1, y menos 2 veces fx de y, y, más f de x de y menos 1, y, y todo esto dividido en delta x al cuadrado, más f de x y, y más 1, menos 2 veces f de x y, y, más f de x y, y menos 1. Y todo esto dividido en delta de y cuadrado, ¿cierto? Ah, bueno, y eso igualado a 0. Voy a poner el igual acá, que allá ya no me cabe, ¿cierto? Con eso, pues, si yo digo que delta x es igual a delta de y eso es igual a h, entonces llegaríamos a una función que sería f de x de y más 1, y, menos a más f de x de y menos 1, y, más f de x de y, y más 1, ¿cierto? Más f de x de y, y, menos 1. Sí, me perdí. Aquí, ajá. Y menos 1 menos 4 veces f de x de y, y. Y eso igualado a 0, ¿no? Y eso igualado a 0. Modelo numérico. Es decir, ahora mire otra vez facilito, en 2 líneas ya obtengo mi modelo numérico. Este será mi modelo numérico. Bueno, en realidad la función base, ¿no? El modelo numérico sí tiene toda la razón. Yo aún no tengo el modelo numérico, ¿no? El modelo numérico aquí va a ser una matriz, ¿no? Por ahora tengo la función base. ¿Sí? Hasta ahí. ¿Preguntas o dudas? Entonces ya tenemos nuestro modelo matemático y nuestra función base. ¿Cómo construimos nuestro modelo numérico? ¿Cómo lo hacemos?
¿Cómo establecemos ese modelo numérico? ¿No? ¿Ya? Con las condiciones iniciales, ¿no? Creo. Sí, bueno, condiciones de borde. Condición inicial no habría porque es un estudio estacionario, ¿no? Es decir, cuando son respecto al tiempo es que tengo condiciones iniciales. Aquí tendría condiciones de borde, que sería TI, ¿cierto? Ah, bueno, aquí me quedó TI, TI. Necesitamos cambiarle, ¿no? Tal vez T superior, T inferior, sí. Y TW acá, tal vez. Sí, para diferenciarnos. Y esas serían las condiciones de borde, ¿no? La temperatura acá, acá, acá y acá. Pero ahora necesito también definir cuántas diferencias voy a hacer, ¿no? En la placa. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Entonces, a mayor número, mayor diferencias, pues mejor respuesta, ¿no? Pero pues más trabajo, más tedioso, ¿no? Entonces vamos a decir que en este caso vamos a usar un n, un número de particiones, un n igual a 3. ¿Sí? Si tengo un n igual a 3, como delta x y delta y es igual, ¿cierto? Entonces, pues voy a tener que dividir este pedazo en 3, ¿sí? Que será algo así. 1, 2 y 3. Y voy a tener que dividir este pedazo también en 3. 1, 2 y 3. ¿Sí? ¿Sí estamos? ¿Quién define esto? Casi siempre la persona que hace la simulación. Es decir, su modelo es tan bueno como el número de particiones que haga. ¿Sí? Entonces hay modelos que destacan por lo que hacen, sin embargo necesitan equipos de cómputo mucho más sofisticados, ¿no? Aquí pues no vamos a irnos a valores muy grandes porque la idea es pues aprender los fundamentos, ¿cierto? Más no complicarnos pues con computadores y equipos de cómputo demasiado capacitados, ¿no? Ya les contaba yo el otro día, ahí en el grupo de investigación tenemos 2 workstation, una de 64 de RAM y la nueva que llegó, que es de 128. Claro, con eso podemos correr iteraciones de millones, ¿no? De particiones, 2 millones de particiones, 3 millones de particiones, ¿sí? Bueno, al hacer esas número de particiones, pues aquí la rejilla quedaría con 4 números desconocidos, 4 valores desconocidos, ¿no? Conozco los que están alrededor, ¿sí? Este que sería mi punto I menos 1, J menos 1, ¿no? Y este sería mi punto I, J. Entonces este de acá, ¿cuál sería el siguiente? Este lo desconozco y este que está acá al lado también. El valor, ¿no? Porque mire, este sí lo conozco, que va a ser TW. TW. Este de acá, TD, este TD, este TS, TS, TS. ¿Sí? Aquí tengo valores. ¿Sí me hago entender o los escribimos? Profe, esto es que yo no sé si fue mi internet, pero cuando empecé a escribir sobre la casilla, lo perdí. ¿Será que Sí, puede yo, volver a a mí explicar? también. Creo que también Ah, fue. sí. Espéreme, entonces cambio de red. Si tiene razón, ya está molestando esta red. A ver, regálenme un segundo. Si me desconecto, no se vayan a ir. Listo, ahora ¿me escuchan? Sí, profe. Bueno, de pronto ahí no tengamos problemas, pero si hay algún
problema ahí de sonido, de calidad, pues me avisan a ver si es mía o es de ustedes, ¿no? ¿Sí? Listo, profe. Bueno, entonces, vamos a ver en qué íbamos. Ah, sí, entonces estamos intentando ver la rejilla, ¿no? Esta rejilla pues va a tener todos los que están en el borde, todos los puntos que están en el borde son conocidos, ¿sí? Todos esos son bordes o puntos conocidos. ¿Cuáles sí son desconocidos? Los que están acá por dentro, ¿no? Los que están acá por dentro. Entonces, en esa placa, pues vamos a hacer la grilla ahí mismo. Entonces, este sería la posición I, J, y esta sería la posición, si avanzo hacia la derecha o hacia la izquierda, es en I, ¿no? Y si avanzo hacia abajo o hacia arriba, pues va a ser en J. Este es J y este es I. Entonces, este será la posición I más 1, J. ¿Sí? Y la de Profe, abajo. no sé si está escribiendo en el tablero o algo, Sí, pero profe, yo yo no lo tampoco veo. lo veo en el tablero. Yo Ah, tampoco, sí. profe. Sí. Cuando me desconecté esto, se desconectó la cámara. Ya, deme un segundo. Espéreme. Nada, no quiere conectarle. Un segundo, a ver.
No me conecta, pero estoy intentando. Espéreme un momento.
Listo. Casi que no. Casi que no quería reaccionar. Ya está frente a la cámara. ¿Cómo? Sí, ya. Ah, no, yo no. Aquí. Y ahora sí, listo, profe. Ahora sí, ahora sí. Bueno, entonces vamos a seguir. No, me hizo sudar esa cámara, ahora sí. Me cambié de red y luego no quería volver a tomar la red para la cámara. Se desconectó. Como es inalámbrica. Bueno, entonces, ¿dónde íbamos? Listo. Hicimos el modelo matemático, ¿cierto? Que este modelo matemático obedece a una placa bidimensional con dimensiones X y Y, ¿cierto? X y Y. Que la X, entonces aquí se me olvidó, ¿cierto? La X iría en este sentido y la Y iría hacia abajo, ¿no? Al sentido de abajo. Entonces tendríamos una placa dimensional con dimensiones X y Y. Y entonces hay una variación de la temperatura con respecto a X y una variación de la temperatura con respecto a Y, ¿sí? ¿Qué más habíamos hecho? Ah, bueno, entonces que este modelo era solo para transferencia de calor en estado estacionario, ¿cierto? No tenemos en cuenta la variación con respecto al tiempo, lo que estamos diciendo ahí, y tampoco existe ninguna generación de calor, ¿sí? Como puede existir una generación de calor, por ejemplo, ya lo dijimos, ¿no? El efecto Joule, que por medio de corriente eléctrica genera una inducción de calor en el sistema. En este caso, pues no pasa eso. Bien, eso era el modelo matemático. Luego hablamos del modelo numérico, que solo era intentar hallar la función base. Hallamos la función base y como criterio propio definimos un n igual a 3, ¿sí? Cuando hacemos n igual a 3, o sea, un número de particiones igual a 3 en cada lado, entonces la x la divido en 3, 1, 2 y 3, y la y la divido en 3, 1, 2 y 3, ¿cierto? Si hago esa representación, pues voy a tener todos estos números, 1, 2, 3, 4 por 1, 2, 3, 4, ¿no? Entonces tendría 16 puntos, ¿sí? 16 puntos. Que uno de esos puntos, por ejemplo, estos 4 van a ser TW, estos 4 van a ser TS. Aquí tendremos que analizar ahorita los puntos compartidos. Todos estos van a ser TD y todos estos van a ser TI, ¿cierto? Pero ahorita analizamos los puntos compartidos. ¿Qué se puede hacer con los puntos compartidos, no? Bien, pero entonces, bueno, estas son las condiciones de borde que le voy a dar al sistema. Condiciones, en este caso serían condiciones de Dirichlet, ¿no? Porque directamente le entrego lo que quiero solucionar la temperatura. Directamente le estoy entregando la temperatura. Si fuera una condición de Newman, pues sería la variación de la temperatura con respecto a la posición, ¿no? Entonces ahí tenemos una condición de las más comunes que son condiciones de Dirichlet en las cuatro condiciones de frontera. ¿Qué más? Ah, estamos definiendo los puntos. Entonces, este punto de acá arriba vendría a ser el punto I menos 1, J menos 1, ¿no? Y si eso es así, entonces este punto de acá sería el punto I, J, ¿sí? Si lo hacen siempre así, siempre empezarán su matriz con el I, J, porque será el primer número desconocido, ¿sí? Estos de acá los conozco, pero este sí lo desconozco, ¿no? El siguiente valor, como avanzo en X, ¿cierto? En dirección de X, pues será el punto I más 1, J. El siguiente que desconozco, el de abajo, entonces como avanzo en Y, pues será el I, J menos 1, ¿cierto? Y este de acá que sería avanzar en J, con respecto a la posición inicial sería en J y en X, ¿no? Entonces sería I más 1, J más 1, ¿sí? Esos cuatro valores son los que, Esto, qué pena, señor, en vez de J menos 1 sería J más 1. ¿en dónde? ¿Acá? No sé cómo raya, como a la izquierda.
de ese punto. Ah, tiene toda la razón, sí. Muy bien, muy bien. Y J más 1, ¿no? Avanzo 1 en J. ¿Quién lo dijo? José Antonio. Bueno, a ver entonces. Muy bien, José. A ver, le ponemos un tico, hermano, porque ahí esos son los detalles que uno no se puede equivocar, ¿no? Si se equivoca ahí, de ahí para allá ya no funciona. Listo. Esto es simulación. Ah. Bueno, muy bien, sí, exacto, ¿no? Entonces este sería J más 1 y la I sería así en el mismo valor de I, ¿no? Bien, entonces tengo 4 puntos que desconozco, los demás sí, los demás puntos sí los conozco. Entonces mi matriz o mi sistema, ¿cierto? Mi sistema de ecuaciones, pues son 4 ecuaciones. ¿Cuáles son las 4? Pues la ecuación de I, J, la ecuación de I más 1, J, la ecuación de I más, de I, J más 1, ¿cierto? Y la ecuación de I más 1, J más 1, ¿sí? Esos son los 4 puntos que necesito y las 4 ecuaciones que necesito montar en mi sistema de ecuaciones. ¿Sí? ¿Sí se entiende por qué estas 4? ¿O no? ¿O no tanto? Profe, qué pena que si pueda aceptar una compañera que está en sala de espera. Ah, sí, señor. Entonces, ¿qué dicen? Sí, sí me hago entender por qué estas 4 y no los 16, porque aquí en realidad hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 puntos. ¿Por qué no hago un 16 por 16? ¿Sí se entiende? Ya conoce la frontera, ¿no? Exacto, porque ya conozco las fronteras, es decir, ya conozco estos 4 más 3 acá, 7 más 3, ¿cierto? 10 y esto 12. Es decir, ya conozco 12 más y son 16 en total, pues desconozco 4. ¿Cuáles son los que desconozco? Los internos, ¿sí? Los puntos internos. Entonces, modelos bidimensionales, ¿cierto? Pues lo que vamos a tener que buscar son los puntos internos. ¿Cuáles son los puntos internos? Y ese es las ecuaciones que debemos montar, ¿no? Entonces, en este caso, estas 4 ecuaciones. ¿Cómo hago las ecuaciones? Entonces, lo mismo que hacíamos para la anterior, ¿no? La función base es la ecuación para el punto I, J. ¿Sí? Antes en modelos unidimensionales era para el punto I, pero como ahora son 2, pues la función base es para el I, J. ¿Sí? Entonces, para ese I, J, pues mi función es f de x de I más 1, YJ más f de x de I menos 1, YJ, ¿sí? Más f de x de I, YJ más 1, más f de x de I, YJ menos 1, ¿sí? Menos 4 veces f de x de I, YJ, igual a 0. ¿Sí? ¿Estamos o no estamos? Sí, señor. Bueno, quiero que analicen ahora, esta sería la función, que es la misma función base. Quiero que analicen cada uno de los puntos. Por ejemplo, ¿quién es el punto x de I más 1, YJ? ¿Sí? El punto x de I más 1, YJ es este que está adelante. ¿Lo conoce o no lo conoce? No, no se conoce.
No, entonces ese sí queda así. Pero ahora analice este de acá. Fx de y menos 1, yj. ¿Sí X o de y no? menos 1, yj, profe. Sí, que sería este, ¿cierto? X de y menos 1, yj. ¿Lo conoce o no? Sí, señor. ¿Quién es? El de la izquierda del I, J. Ajá, entonces ese sería mi W. TW, ¿cierto? El TW, lo que valga ese TW, este de acá, ¿sí? Porque lo que estoy hallando es el punto de acá, que este es el punto I menos 1, J. Y ya lo conozco, el I menos 1, J es TW, ¿sí? Luego dice Fx de I, YJ más 1. Fx de I, YJ más 1, o sea, el punto de abajo, ¿sí? Y ayer hacíamos, antes de ayer hacíamos una representación, ¿no? Que para hallar la segunda o el laplaciano del punto I, J necesito el de adelante, el de atrás, el de abajo y el de arriba, ¿sí? Entonces aquí este sería el de abajo, el I, J más 1. ¿Lo tengo o no lo tengo? ¿No? ¿No lo identifican? Fx de I, YJ más 1, o sea, el valor de la temperatura acá. ¿La tengo o no tengo el valor de la temperatura acá? No. No, ¿cierto? No lo tengo. Bueno, esto lo puse en función de F, pero en realidad es en T, ¿no? Sería T. Todos esos valores serían T. ¿Sí? Más lo puedo escribir en el sistema de ecuaciones, lo voy a cambiar. Ahí sí. Este sería un T de X de Y, un T, ¿cierto? Porque lo que estoy hallando no es F, sino la temperatura que es representada por una T. Bien, este de acá no conozco. Esa parte desconozco. Pero este de acá, que sería el punto I, J menos 1, I, J menos 1, que sería el de acá arriba, ¿cierto? Que está en la línea J más 1, entonces el de arriba sería la línea J menos 1, y este sería el punto I, J menos 1, y entonces ese valor sería TS, ¿no? T superior. T superior. ¿Sí estamos? Y este, pues sí, el valor que estoy hallando. Es decir, de esta línea tengo dos valores que son condiciones de frontera y tengo 1, 2 y 3 valores que desconozco completamente. Otra forma, voy a borrar a este lado, otra forma que ustedes pueden hacer, si no le tienen el tiro, digamos, no lo ven, ¿cierto? Pues otra forma es decir, bueno, mire, este punto de acá, que sería el punto T de X de Y menos 1, J menos 1, ¿cierto? Bueno, ese no, ese son puntos compartidos, los puntos compartidos no los vamos a tocar todavía al final. Pero este de acá abajo, el punto T de X de Y menos 1, J, pues es igual a TW. El punto T, si bajo una, pues aumento en J, ¿no? Entonces sería el punto X de Y menos 1, J más 1, sería igual a TW también. ¿Sí? Ahora los puntos de acá arriba, por ejemplo. Entonces el punto T de ¿quién? De X, ¿cómo es 1? X de Y, en Y estarían J menos 1. Ese sería TS. Y la temperatura en el punto X de Y más 1, YJ menos 1 va a ser igual también a TS, que sería este punto de acá. Ahora los puntos de la derecha
Los puntos de la derecha sería, bueno, me tocará escribirlos acá. Voy a borrar esta parte del modelo. ¿Sí? O bueno, ahí hagamos uno más y ahí ya ustedes entienden este punto de acá. ¿Qué punto es ese? Pues el i más 1, i más 2, ¿no? Entonces sería el x de i más 2, coma, en y sería el punto j, entonces sería yj y es igual a td, ¿sí? Y así puede escribirlos todos digamos, si le causa problema verlos, ¿cierto? Los puede escribir todos y luego dice, mire, tx de i menos 1, yj, tx de i menos 1, yj, ese es igual a tw. tx de i menos, tx de i, yj menos 1, tx de i, yj menos 1, ts, mírenlo, acá lo tengo, ¿sí? Otra forma. Otra forma, se para acá, en el punto. Dice, bueno, estoy hallando el punto I, J. Si veo la ecuación es arriba, a la derecha, a la izquierda, arriba, abajo y el punto, ¿no? Entonces a la derecha, punto X de I más 1, lo necesito escribir. A la izquierda, el punto este de acá, a ese punto es TW, ese punto es TW. Más el de arriba, ese lo tengo, TS. Ah, bueno, este, TS. Más el de abajo, este no lo tengo, entonces será el punto TXI, YJ más 1, menos 4 veces en el que está, ¿cierto? Hay varias formas, pues, de ir planteando su sistema de ecuaciones. Ustedes escogen la que mejor les parezca, ¿no? Listo. A mí me gusta con la función base, ¿no? La función base y luego sí analizo cuáles quito de ahí, ¿no? El siguiente punto será que cada vez que vea un i, le agrego un más 1, ¿sí? Entonces el siguiente punto será t de x de i más 2, yj, ¿cierto? Más t de x de i más 1, entonces quedaría más 1, ¿a qué? Tx de i menos 1, entonces quedaría tx de i, ¿sí? Yj, ¿sí o no? Sí, ¿no? Le agrego un más 1, sí. Bien. Más t de x de i más 1, yj más 1, ¿sí? Estoy agregando un más 1 a la i, más t de x de i más 1, yj menos 1, ¿sí? Menos 4 veces t de x de i más 1, yj. Y todo eso igualado a 0. ¿Sí? Eso sería aumentándole 1 en i. Claro, acá habrán valores que ya conozco. Entonces, como estaba hallando el de este punto, pues el de la derecha lo conozco, este de acá. Entonces lo puedo borrar, por ejemplo. Entonces ya sé que ese es TD. Entonces le puedo escribir TD, ¿sí? Pero luego de que lo haga, a mí me gusta hacerlo así para no equivocarme. Este que sería el punto atrás, que ese sí lo desconozco. Este que sería el punto abajo, que también lo desconozco. Y este que sería el punto arriba, que ese sí lo conozco, que sería TS. ¿Sí? Entonces otra vez, borro acá y escribo mi TS. ¿Me siguen? Sí, profe. Bueno, ahora el siguiente es tomar la función base y en J agregarle un más 1. En J agregarle un más 1. Entonces, si usted toma la función base, que es esta acá, sería T, ¿cierto? De X de I más 1, YJ más 1. ¿Sí? Agregándole un 1. Más T
de X de Y menos 1, coma, Y de J más 1. Otra vez le agrego un 1 a la J, ¿no? Luego más esta acá que sería T de X de Y, coma, YJ más 2. ¿Sí? Está más 1, le agrego 1, quedan J más 2. Más T de X de Y, coma, YJ menos 1 más 1, YJ, ¿no? YJ. Menos 4 veces T de X de Y, coma, YJ más 1. Igual a 0. ¿Sí? Conocidos, vamos a ver a quién conozco. Entonces ahí estoy hablando del punto I, J más 1. Este punto de acá, entonces será el de la derecha, lo desconozco, que será el X de Y más 1, YJ, ese no lo conozco. Luego el de la izquierda, que ese sí lo conozco, ¿no? Que será el X de Y menos 1, YJ más 1, es este valor. Entonces este segundo, X de Y menos 1, YJ menos 1, ¿cierto? Todo donde vea Y menos 1, todo donde vea I menos 1 será TW, ¿no? TW. ¿Sí? TW. Luego, el de abajo que será T de X de Y, YJ más 2. J más 2, J menos 1, J más 1, J más 2. Todos los J más 2 son TI. Entonces este de acá vendría a ser lo que conocemos como TI. TI. ¿Sí? TI. T de X de Y, YJ, lo desconozco. Y, J lo desconozco. Y el punto en el que estoy trabajando lo desconozco también. Entonces así me queda. Ahí vamos. Así vamos, ¿no? Bien. El último. Vamos a ver. Entonces el último es agregarle a X, a la Y un más 1 y a la J un más 1. Entonces tomo este de acá y digo, mire, eso es T de X de Y más 2, YJ más 1, ¿cierto? Más T de X de Y, porque es Y menos 1 más 1, X de Y, YJ más 1, ¿sí? Más T de X de Y más 1, ¿sí? Ahí vamos bien, YJ más 2, y luego más T de X de Y, X de Y más 1, X de Y más 1, YJ, y no me va a caber, menos 4 veces en el punto en el que estoy, que sería T de X de Y más 1, YJ más 1. Y no, se me acabó el tablero, ¿no? Listo. Conocidos ahí. Entonces otra vez, conocidos. Todos los I más 2, todos los I más 2 son TD, ¿cierto? Estaríamos hablando de esta posición, de este punto. Entonces este de acá es TD. TD, la temperatura en el lado derecho. T de X de Y, YJ más 1 es este de acá, lo desconozco. T de X de Y, J más 2. J más 2 es este de abajo, ¿no? Todos esos son J más 2. Entonces estos de acá, pues pasan a ser T de Y. ¿Sí? X de Y más 1, YJ. X de Y más 1, YJ, el de arriba lo desconozco, este punto. Y 4 veces en el que estoy parado, que sería ese. Listo, ahí tengo mi sistema de ecuaciones. Y ahora sí puedo hablar de las matrices, ¿no? Ahora sí puedo convertir esto a un sistema matricial. Entonces voy a borrar aquí la función base, que ya cumplió su objetivo, que era permitirnos desarrollar
el sistema de ecuaciones. Hasta ahí, ¿cómo vamos? Bien, profe. Bien. Bueno. Entonces ya sabemos que me tiene que quedar un 4×4, ¿no? Porque hay 4, 1, 2, 3, 4 ecuaciones, ¿no? Ya sabemos que me tiene que quedar un 4×4. ¿Sí? Listo. A ver. Bueno, entonces voy a correrme aquí tal vez 1, 2, 3 y 4 por acá abajo. ¿Cierto? Lo puedo hacer uno más arriba. Listo. Y entonces aquí 1, 2, 3, 4, más o menos por acá. Luego vendrán las funciones y luego las constantes. ¿Cierto? Los que desconozco pues será t de x de y, yj. La otra variable que desconozco será t de x de y más 1, yj. La otra variable que desconozco será t de x de y, yj más 1. Y la última variable desconocida será t de x de y más 1, yj más 1. ¿Sí? Esas son las 4 variables que desconozco. Y entonces ahora sí vamos a empezar con el sistema de ecuaciones. Entonces, en la primera ecuación, el t de x de y, yj. Entonces el t de x de y, yj está acá con un menos 4. Entonces será aquí menos 4. ¿Sí? El siguiente, tx de y más 1, yj. X de y más 1, yj. Tiene un 1, ¿no? Tiene un 1. Tiene un 1. Luego el tx de y, yj más 1. X de y, yj más 1. Mire, acá está. Tiene otro 1, ¿no? Otro 1. Y por último, el t de x de y más 1, yj más 1, que ese sí no está acá, ¿no? Ese no está ahí. Y este tw y este ts los paso al otro lado. Y entonces me quedaría menos tw menos ts. Y acá un 0, ¿no? Acá un 0 porque no hay. O sea, no está. ¿Estamos? Con la primera línea. Ahora la segunda línea, pues ya sabemos el TD y el TS pasarán al otro lado y me quedará menos TD menos TS, ¿cierto? El punto que tiene menos 4 será el, o bueno, podemos empezar aquí, ¿cierto? X de Y, YJ, X de Y, YJ tendrá un 1, ¿cierto? Luego X de Y más 1, YJ más 1. Ah, no, pero por el orden de este, ¿no? X de Y, YJ. X de Y, YJ tiene un 1. Luego, X de Y más 1, YJ. X de Y más 1, YJ, que será el que tiene menos 4. ¿Sí? Luego, X de Y, YJ más 1. X de Y, YJ más 1 no está, ¿no? X de Y, YJ más 1 no está. Entonces aquí será 0. Y el siguiente que será X de Y más 1, YJ más 1 está acá. X de Y más 1, YJ más 1, que será un 1, ¿no? Un 1. Bien. La siguiente, entonces el TW y el TI que están a este lado pasarían al otro lado con signo negativo. Entonces sería el TW menos el TI, ¿cierto? Y vamos a ver entonces los coeficientes de la tercera ecuación.
Entonces será el x de y, yj. X de y, yj. X de y, yj. Tiene un 1, ¿no? Tiene un 1. X de y más 1, yj. X de y más 1. X de y más 1, yj. X de y más 1. No hay, ¿no? X de y más 1, yj no hay. Entonces aquí sería 0. El siguiente que será x de y, yj más 1. Entonces acá está x de y, yj más 1, que tiene un menos 4. ¿Sí? El siguiente y último será x de y más 1, j más 1. X de y más 1, j más 1, que tiene un 1, ¿no? 1. ¿Sí? Y nos vamos para la última línea del sistema de ecuaciones. La última línea pues viene a ser la de TD, ¿cierto? La de TD. Entonces será TD menos TD menos TI menos TD menos TI. Y ahora sí los coeficientes. Entonces, el primero, el T de x de y, yj. X de y, x de y, x de y, yj no está. Entonces aquí será un 0. ¿Sí? El siguiente, x de y más 1, yj. X de y más 1, yj, no. X de y más 1, yj, acá está, ¿no? Entonces es un 1. El siguiente, que será x de y, yj más 1. Entonces x de y, yj más 1, que tiene un 1. Y el último, que será el x de y más 1, yj más 1, que será este x de y más 1, yj más 1, que tendrá un menos 4. ¿Estamos? ¿Preguntas? ¿Preguntas o dudas? Y ahora sí, este es nuestro modelo numérico, ¿no? Esto sí es nuestro modelo numérico. ¿Cómo van? Bien, profe. Mire que esta matriz es característica también, ¿no? ¿Sí? ¿Alguien iba a preguntar? No. Bueno, miren esta matriz que es característica, ¿no? Si se dan cuenta, para ese laplaciano, la matriz, mire, tiene un menos 4 en toda la diagonal. ¿Sí? Menos 4 en toda la diagonal. Y tiene una diagonal de ceros. ¿Sí? Una diagonal de ceros en el otro lado. Bien, entonces hacia este lado todos menos 4 y hacia esta diagonal todos 0. Y el resto lo completo con unos. Entonces ya no importa qué tamaño haga la partición, yo ya sé cómo va a quedar la matriz. ¿Sí? Bueno, más o menos, ¿no? Más o menos. Bien. Entonces, hasta ahí no hay preguntas. ¿Todo bien? Dijo el pibe. Bueno, entonces, ese sería nuestro segundo paso, ¿no? Hallar el modelo numérico. Llamo el modelo matemático, luego el modelo numérico, que sería este sistema matricial. Y ya, ahí terminamos. ¿No? Ahí terminamos o no. ¿Están masticando lo que vimos o están perdidos?
Ronaldo, ¿cómo va? Osvaldo. Pues, profe, Bien, profe, yo voy bien, Yo creo mirando que- aquí con el internet. Ok. ¿Y Osvaldo? pues, profe, yo creo que sí. Que sí. Bueno, mire, hay un truco con esto. Es que viendo es esto mucho más difícil, ¿no? El truco de la parte de ingeniería, ¿cierto? Porque esto en realidad es ingeniería. Nuestra carrera tiene gran parte de ciencia de materiales, ¿sí? Nosotros vemos mucha ciencia de materiales, pero la ingeniería está en poder entender los fenómenos y agregarle algo de matemática, ¿no? Cuando usted entiende la ciencia y le agrega alguna parte de matemática es cuando empieza a hacer ingeniería, ¿no? Empieza a hacer ingeniería. Bueno, listo, pero entonces ahí vamos bien. Sacamos el modelo matemático, sacamos el modelo numérico para esa placa y nos faltaría pues la herramienta de simulación, ¿no? La herramienta de simulación. Bien, entonces hoy la vamos a hacer en Excel por última vez y la siguiente semana pues vamos a aprender un poquito de MATLAB, ¿cierto? Para solucionar estos sistemas de ecuaciones. Algo pequeñito para solucionar el sistema de ecuaciones. Entonces, vamos a hacer la herramienta esta vez. Entonces voy a abrir un Excel. Ujú. Listo. Entonces, como siempre, vamos a poner aquí los datos, ¿cierto? O los parámetros más que datos. Serán parámetros, ¿cierto? Uno de los parámetros, por ejemplo, es el lado, ¿cierto? El lado de la placa. ¿Cuánto tiene de lado? ¿Cuál es su lado, no? Entonces, no sé, para nuestro caso vamos a decir que es 0.1 metros. Recuerda que una vez que la herramienta, pues nada más es cambiar los parámetros y la simulación cambia completamente, ¿no? Bien, ¿cuál será el siguiente? ¿Cuál otro parámetro tenemos en la simulación? La temperatura de los lados, ¿no? Ajá, entonces la temperatura TS, TI, ¿cierto? TD y TW, ¿sí? Bien. Entonces, inicialmente vamos a decir que todo está a 1000 grados. Por ejemplo, un ensayo o el problema de la soldadura. Inicialmente pudiésemos hacer el problema de soldadura, que sería que la temperatura al lado derecho está, por ejemplo, en 1200 grados, puede ser, ¿cierto? 1200 grados Celsius. Y las demás temperaturas, pues están a temperatura ambiente, que son más o menos 25 grados Celsius, ¿no? 25. Entonces 25 y TW también va a estar a 25. Eso inicialmente y ya luego vemos cómo podemos variarla, ¿no? Entonces 25 grados Celsius, y grados Celsius. Bien, ahí entonces digamos que el cordón de soldadura va por el lado derecho de la lámina, ¿no? De la placa. En ese punto va el cordón de soldadura. Bien, ¿qué otro parámetro? Sí, puede ser el N, ¿cierto? El N, entonces en este caso fue 3. Quiere decir que podemos decir que el delta X es igual, ¿cierto? A una función
y J más 1. Si tuviese más particiones, pues tendríamos un sistema de ecuaciones más grande. En esos que influye nomás. Lo pusimos ahí como por tener un dato característico. Listo, esos serían los parámetros. Es decir, que la simulación la tengo que dejar variando en función de L, TS, TI, TD y TW, ¿no? Ya N, pues nos cuesta un poquito más de trabajo en una hoja de Excel. Ya tendremos que abrir un Visual Basic Application, ¿no? Bien. Entonces, ¿de qué tamaño es la matriz? ¿Qué tamaño es la matriz? 4x4. 4 por 4. Entonces, 2, 4, 2, 3, 4. Aquí, ¿cierto? Y entonces aquí voy a poner lo que llamaríamos en nuestro modelo A, ¿no? A. Listo. Y aquí entonces vamos a poner acá. Vamos otra vez, 2, 4, 2, 3 y 4. Sería la inversa, ¿cierto? Que vamos a hallarle. Combinamos A menos, ¿cierto? La inversa. Aquí tendríamos los valores de B. ¿Sí? ¿Cierto? Sería la inversa por B, pues me daría el valor de la función. Listo. Y vamos a construir, ahí entonces tenemos los valores que necesitamos. Vamos a construir la placa acá. Entonces la placa va a ser una combinación entre Y hacia abajo, ¿cierto? Y X. A ver, ¿dónde está? Aquí. Ya. Y X hacia la derecha, ¿no? Entonces, los valores de Y. Pues el primer Y va a ser 0. ¿Sí? El segundo Y, pues va a ser el anterior más el delta de X, que será, bueno, aquí, ¿no? Delta de X, que va a ser igual al delta de Y. Entonces, en este más bien lo llamamos H, ¿no? Es como lo hicimos en el modelo. H, ¿sí? O si quiere lo dejamos como delta de X igual a delta de Y igual a H, ¿no? Para que se acuerden cómo es que funciona el modelo. Delta de X, delta de Y igual a H y eso es. Entonces vamos avanzando en pasos H hasta que llegamos a L, ¿no? Que sería, control Z, lo hice mal. No, ¿qué estoy haciendo? Ahí está. Este va fijo, ¿no? El paso, el avance. Ajá. Entonces 0.6 y 0.1, ¿sí? Ahí cumpliríamos el lado Y. Esto sería el lado Y, ¿no? Y ahora vamos al lado X que arrancaría en 0 y luego otra vez tendría en 0 y avances de delta X. Entonces en delta X o delta, en este caso delta X o de H, ¿cierto? Entonces 0 más, más H, ¿sí? Y entonces tendríamos 0.3, 0.6 y 0.1. ¿Sí me siguen en esta parte? No. ¿Por qué llego hasta 0.1 nomás? Este es el largo de la placa. Ajá, ese es el lado de la placa, muy bien. Así es, el lado de la placa. Entonces aquí vamos a construir nuestros valores. Ya hay unos valores que los conozco. ¿Cuáles son? Por ejemplo, si acá está 0 y acá está 0, ¿cierto? Toda esta parte de acá arriba, ¿a quién pertenece? ¿Sí? Esta parte, esta parte, esta parte y esta parte, ya las conozco. Todas esas partes. ¿Qué son esas ¿Las partes? fronteras? Condiciones de frontera. Muy bien, condiciones de frontera, ¿cierto?
Eso es. Entonces, ojo, voy a poner solo las de acá y ya vemos las de las esquinas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que, o de una vez, qué es lo que pasa en las esquinas? Que puede ser TS o TW, ¿no? Cualquiera de las dos. Entonces, lo que uno hace comúnmente es promediarlas, ¿sí? Es decir, en este punto será el promedio entre TS y TW. En este punto de acá, ¿el promedio de quién? TS con TD. TS con TD, muy bien. Ajá. Eso es lo que hace uno en las esquinas, en los vórtices, ¿sí? Esas esquinas, pues lo que hace es un promedio entre las dos, para que la condición de frontera, pues sea condición de frontera para las dos, ¿sí? Normalmente eso es lo que se hace, ¿sí? Entre más pequeño haga el delta, haga el paso o el diferencial, pues menos se va a notar ese promedio, ¿no? Bien, y estos 4 valores que quedaron acá en blanco son los 4 valores que vamos a sacar con la matriz solución, ¿sí? Estos 4 valores de acá. Para eso es que necesitamos plantear ese sistema de ecuaciones, para sacar estos 4 valores, que es lo que nos hace falta, ¿no? De acuerdo a esa grilla que tenemos en el tablero. Bien, entonces vamos a hacerlo. Aquí sería el promedio entre TS, que sería la parte superior, ¿cierto? Más el TW, ¿sí? Y esto dividido entre 2. TS y TW, ajá, que para este caso pues ya igualito, ¿no? Porque son iguales. También puede ser con promedio, ¿no? Por ejemplo, utilizando la ecuación promedio. Entonces el promedio entre este caso sería TS, 2 puntos. Y ¿quién más el otro? Bajando sería el TD, ¿no? TD. Bien. Y ahora este otro punto que será, entonces puede ser también con promedio para que utilicemos la función promedio. Ese será entonces TW y el otro punto pues va a ser el T inferior, que es la temperatura en la parte inferior, ¿cierto? De la placa. El otro extremo pues viene a ser otra vez promedio, si quiero, promedio. Entonces vendría a ser el TI, que es la parte inferior, con promedio con la parte derecha, ¿no? La temperatura a la derecha, que es esta. Y ahí está. Esos serían los 4 puntos, ¿cierto? Este de acá sí viene a ser este S. Y igual este de acá, ¿no? También este S. Ah, no. Bueno, ponemos aquí igual TS. Listo. Los de este lado, entonces vendrán a ser igual a TW. Y este también igual a TW. Los de la parte de abajo pues vendrán a ser igual a T inferior. ¿Cierto? ¿Cómo es que arrastro así? Pero no, que es... Bueno. Fíjelo, profe, fíjelo. Entonces, ¿cómo? Fíjelo. ¿Que lo tire? Que fije la casilla. Ah, tiene toda la razón, sí. Fijándola, ¿no? Aquí. Listo, y si la jalo, pues ya. Eso sí. Listo, sí. Tiene toda la razón, fijándola. Y a este lado entonces estaría... ¿Quién es? TD. PD. Muy bien. Fijo. Para arrastrarla, ¿no? Eso funciona si tuviésemos bastantes particiones. Listo, ahí tendría las temperaturas en los bordes. Listo, ahora sí vamos entonces a hallar los valores que nos hacen falta, ¿no? Entonces, escribimos la matriz que tenemos en el tablero, que sería menos 4, ¿cierto? Aquí también un menos 4,
menos 4 en toda la diagonal. Toda la diagonal es menos 4, menos 4. Y luego la diagonal de ceros que va a ser hacia acá. 0, 0, 0 y 0. Y el resto lo completo con 1, ¿no? Entonces 1, 1, 1, 1 acá, 1 acá, 1 acá, 1 y 1. Listo, ¿no? Ahí tenemos la matriz, ¿cierto? La matriz que tenemos en el tablero, pues es esa que está ahí escrita, ¿no? Ahora entonces, pues le sacamos la inversa, entonces este sería igual a min inversa, matriz inversa y seleccionamos la matriz, ¿cierto? Bien, ahora seleccionamos todo el espacio y le damos FNF2 y después le damos Shift, Control Shift, Enter, ¿no? Control Shift, Enter. Listo. Ahí tendríamos la matriz inversa, ¿no? En una hoja de cálculo de Excel. Luego tendríamos que escribir los B, que serían las Profe, constantes. esto es F2, ¿cierto? Función F2, ¿cierto? Ah, sí, señor. Selecciona todo el espacio, función F2 y luego Control Shift Enter. ¿Sí? Eso es Listo. igual. Bien, y ahora la parte constante que sería menos, bueno, aquí igual menos, dice menos TW menos TS, entonces menos TW, que será este, menos TS, que será este, ¿no? Listo. El siguiente dice que es menos TD menos TS, entonces menos TD menos TS, que es este de acá, igual. El tercero que dice que es menos TW menos TI. Entonces menos TW menos TI, que sería este. ¿Cierto? Bien. Y el último, que sería menos TD menos TI. Entonces menos TD menos TI. Listo. ¿Sí? Menos TD menos TI. ¿Sí? Y eso pues me dará, a ver, aquí no le hemos puesto, esto será binario, X. Y aquí será un igual. Y eso nos dará igual a nuestras variables que viene a ser T de X y, coma, YJ. A ver, ¿dónde está? TX y, coma, YJ, ¿sí? La siguiente variable entonces vendrá a ser T de X y más 1, coma, YJ, ¿cierto? Y la siguiente pues vendrá a ser T de X y, coma, YJ más 1. Y la última pues vendrá a ser TXY más 1, YJ más 1, ¿cierto? Profe, es que a mí no me sale la matriz inversa. Ah, bueno, la volvemos a hacer. Porfa, profe. Entonces, la borré. Entonces, me paro acá, igual. Y le doy buscar la función min inversa, ¿sí? Que es devuelve la matriz inversa a una matriz dentro de una matriz, ¿sí? Ah, sí. Entonces, min inversa y selecciona todo el lugar donde está la matriz. ¿Sí? ¿Hasta ahí? ¿Bien? Sí, profe. Listo, Enter. Luego selecciona todo el lugar donde va a quedar la matriz. Por eso es que lo primero que yo hago es hacer los cuadritos, ¿no? Para saber hasta dónde tengo que seleccionar. Entonces selecciono todo el lugar donde va a quedar la matriz y después de seleccionar todo el lugar, pues le da FNF2. FNF2. Y entonces ahí abre el min inversa, ¿no? Y cuando lee FNF2 le da Control Shift
Control Shift Enter. ¿Sí? No, profe, no me lo abre. ¿No? No. A ver, entonces voy a dejar de compartir y usted nos comparte el suyo y lo vemos, ¿sí? Listo, profe. Listo, ahí puede compartirlo. A ver, entonces, ya se paró ahí, eso, Es que cuando lo oí, ahí, no, sí. no pasa nada. O solo F2, Ahora sí. eso, sí. Es que su computador tal vez es del teclado de mesa, ¿no? El teclado bonito. Ese Sí, no hay necesidad de darle FN. le doy enter ahí, profe. Entonces ahí le da Control Shift Enter. Listo, Eso sí, listo. listo, profe, ¿Sí? gracias. Entonces en el suyo solo es con el F2, ¿no? Es que en Vale. el por ejemplo, el de PC toca el FN para que coja el F2 y no para que le baje a uno el brillo del PC. ¿Sí? Ok. Listo. Entonces ahí vuelvo a compartir. Ah, bueno, deje de compartir primero para poder compartir. Listo. Bien, ¿dónde voy? Entonces, ok, entonces ahí vamos. Entonces este punto de acá, ¿cierto? Va a ser igual a lo que me dé acá, ¿no? Lo que me dé acá. Ah, bueno, entonces primero los valores acá, vamos a colocar los valores acá y luego, sí. Listo, entonces, ¿cómo hacemos aquí? Entonces ya tenemos la matriz inversa, entonces acá será igual a mmult, que será multiplicación de matrices. ¿Qué matrices quiere multiplicar? Mire, esta matriz de acá, punto y coma, la quiero multiplicar con esta que está acá, que es el vector constante, ¿cierto? Cierro y le doy enter otra vez. Otra vez hago lo mismo, selecciono todo el espacio y después de seleccionar el espacio le da FN F2, ¿cierto? Y una vez teniendo el espacio seleccionado le da Control Shift Enter nuevamente y ahí tiene todas las soluciones. Ahora, este valor de acá pues va a ser igual a lo que me dé acá, ¿sí? Este valor de acá va a ser igual al X de I más 1, o sea, lo que me dé acá, ¿cierto? Entonces este es igual a este. Luego este valor de acá, pues va a ser igual al X de Y, YJ más 1, que es este. Y este valor de acá, pues va a ser igual a el último valor, ¿no? El X de Y más 1, YJ más 1. Y voilà, ¿no? Tenemos todos los puntos de la placa, ¿no? Los puntos de temperatura de la placa. Bien, esto hasta ahí es la solución. Es decir, hasta ahí es una solución matemática. Normalmente lo que hacemos en estas herramientas es agregar una interfaz gráfica, ¿no? Para que el usuario no vea este montón de números y diga, Dios mío, ¿dónde sacaron todo eso? Sino que él vea un perfil térmico, por ejemplo, en colores y sepa dónde está aumentando la temperatura y en dónde está disminuyendo, ¿sí? ¿Cómo hacemos eso? Pues la clase anterior lo vimos, ¿no? Seleccionamos únicamente los espacios de respuesta, insertar gráficos, insertar gráficos de superficie, ¿cierto? Este tipo de gráficos puede ser uno. Este es superficie 3D, recuerden, gráficos de superficie 3D. Y ahí tenemos la función. Obviamente lo que nos falta es arreglarla, ¿no? Entonces aquí será el perfil de temperatura de la placa, ¿cierto? Perfil de temperatura de la placa. Los valores de acá pues dicen 1, 2, 3, 4 y eso obviamente no es. Entonces le damos dar formato. Ah, no, le damos en, habíamos dicho la clase anterior, ¿cierto? En este y luego tomamos el rango que será este rango de acá y aceptar, ¿no? Aceptar, pero
Tal vez pudiésemos bajarle el número de datos, ¿no? Bueno. No. Tal vez no, en fracción tampoco. Bueno, a ver. No, en fracción no funciona. Entonces démoslo en general. ¿Cierto? Pero luego lo que vendría sería darle forma a ese perfil. A ese perfil térmico. Entonces, por ejemplo, aquí girar, ¿no? Girar la función para poder verla mejor. ¿Sí? Ejemplo así, ¿sí? Pudiésemos verla un poco mejor. O lo que acostumbramos también es ver estas funciones, verlas en contorno, ¿no? Entonces, acá, control C, duplicamos esto, control B, y entonces podemos ver el perfil de la placa, pero ahora en contorno. Entonces, cambiar tipo de gráfico y la vemos en una gráfica de contorno, que es mucho más fácil de leer, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, vemos, voy a ponerla acá encima. Aquí, por ejemplo, vemos, bueno, aquí faltaría agregarle las series, que también sería 0.333, ¿cierto? 0.66 y luego 0.1, ¿no? Y agregarle la escala de colores para que quede en un mismo nivel. Pero acá lo que estamos viendo es que la soldadura va en este lado y los valores de la SAC llegan casi hasta el primer diferencial, ¿sí? Es decir, desde acá hasta acá es la zona afectada térmicamente en esa placa, ¿cierto? ¿Sí? Más o menos. Es lo mismo que vemos en el gráfico de atrás, ¿sí? En el gráfico de atrás vemos casi lo mismo. Aquí empieza la temperatura alta y va disminuyendo hasta casi el primer diferencial, la SAC, ¿sí? Ya en este lado la temperatura desciende a 200, ¿no? Dependiendo entre 200 y 400 Celsius. Bien. Si queremos ver más espacios, pues podemos hacer valores, ¿no? Para los espacios. Bueno, listo. Estas gráficas se pueden pulir, no alcanzamos hoy a pulirlas, pero de pronto la siguiente. Pero lo que quiero mostrarles es que aquí ustedes ya tienen una herramienta computacional, ¿no? Mire, por muy simple que sea el Excel, si ustedes modifican cualquier valor acá, por ejemplo, en un sistema en el que la temperatura en la parte superior también sea 1000, ¿cierto? Mire, inmediatamente el perfil térmico cambia. Si la parte inferior usted también dice que es 1000, el perfil inmediatamente cambia, ¿no? El perfil de temperatura inmediatamente cambia. Siendo TW el lado izquierdo el que está a 5 y luego todo esto caliente, ¿no? Mire la otra gráfica, mire cómo cambia también, ¿cierto? 25 y el resto lo podemos ver en la placa. Entonces podemos ver los perfiles térmicos, ¿cierto? Espérenme a ver si tengo este mismo ya terminado. Den un segundito. A ver. Ah, sí, acá lo tengo. A ver, entonces lo compartimos. Entonces, haciendo, pues, que el nivel sea de 10 números, ¿cierto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ¿cierto?
pues claro, mejoramos y colocamos los colores que vayan desde, por ejemplo, este azul hasta el anaranjado, pues mejora el perfil, ¿no? Y lo mismo, mira, aquí tenemos la longitud, el número de particiones, temperatura superior, inferior, izquierda y derecha, ¿no? Y lo mismo atrás está sistema matricial y el sistema de solución. Si le damos valores o cambiamos aquí los valores, bueno, aquí está en Kelvin, pues ahí tenemos los perfiles de temperatura, ¿no? Cómo varían estos perfiles de temperatura, ya sean en gráficas de contorno o en gráficas de superficie. No sé, aumentarle, por ejemplo, aquí a 500, entonces aumenta, ¿no? O 1000, lo que hemos hecho ahorita. Entonces mire cómo queda el perfil, ¿no? Esta zona muy baja temperatura y esta parte de arriba muy alta temperatura. ¿Sí? Más o menos. ¿Alguna pregunta o duda? Pregunta, duda, inquietud respecto al ejercicio. Buenas, ¿sí están? Sí, profe. Sí, profe, Bueno, sí, aquí sí. otras gráficas que hemos hecho. ¿Sí? Más o menos. Entonces, para eso nos sirve, miren, una simple página de Excel, un simple hoja de cálculo, nos puede servir para poder decirle, venga, mire, señor soldador, si usted solda esta pieza y su entorno está a 300 Kelvin, ¿cierto? Y usted la va a soldar, la izquierda también está a 300 Kelvin, y usted la va a soldar en la derecha, que sería de 1000, ¿cierto? Y la izquierda inferior 300 y izquierda 300, pues esta sería la SAC. ¿Hasta dónde, ingeniero? No, pues mayores a 400 ya sería parte de la SAC, es decir, hasta este color, es decir, todo esto de acá representaría la zona afectada térmicamente. Si usted la deja a esa temperatura, entonces ahí ya puede uno analizar, ¿cierto? ¿Qué decisión tomar, ¿no? Con respecto al problema de ingeniería, ¿no? Bien. Listo. Entonces, dejamos hasta ahí. Ya pues eso es lo que se hace con los modelos bidimensionales, ¿no? El mismo procedimiento, se genera el modelo matemático, modelo numérico y herramienta computacional. Bueno, la siguiente semana seguimos hablando de estos modelos. ¿Listo? Entonces, que tengan buena semana y que tengan buena noche, que estén muy bien. Hasta luego, profe. Muchas Muchas gracias. gracias, profe. Hasta luego. Que tenga buena noche. Profe, una pregunta, ¿está bien? ¿Le toca al otro grupo? Sí, este viernes ustedes hicieron dos, ¿no? Dos seguidos. Sí. 2 seguidos, sí. Entonces ni este ni la siguiente semana tendrían clase el viernes. ¿Sí? Ah, listo, profe. Bueno, entonces Gracias. Profe, qué quedamos pena, así. si podría hacer un Bueno, favor, ¿podría tomarle una fotico al sí, tablero y mandarla por el grupo? claro, Gracias, profe. claro. Ahorita la Yo le iba envío. a preguntar una cosita, pues no sé si sea posible. Sí, Julián. ¿Qué tan factible es que, por ejemplo, usted nos pase los videos de las clases? Uf, es que eso es muy difícil El segundo por corte. el tamaño y eso. Mm, Por ahí yo les había recomendado algunas páginas para grabar la clase, ¿no? AdTube, que es un sistema que usted coge y es más, lo puede programar para grabar las clases, todas las clases. Eso, digamos, es que el problema es que como pesan tanto, las clases quedan muy cargadas, no tengo espacio en el correo, entonces me toca montar una clase, enviarlas y luego descargarlas para montar otra y así. Entonces se vuelve bueno, profe. problema, ¿sí? Bueno, listo. Pero tranquilo, grabarme, sí pueden grabarme, yo no tengo ningún problema, ¿no? Ahí es que el problema es eso, con el tamaño de las clases que quedan supremamente grandes. Pero si tiene alguna duda, usted sabe que la podemos resolver en cualquier momento, ¿no? Bueno, listo, profe. Gracias. Bueno, Julián. Hasta Entonces, quedamos así, que pasen buena noche, que estén muy bien. Gracias, profe, igual.
Bueno, que esté muy Listo, bien. profe, gracias. Hasta luego.